Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Se trae podemos decir, este pequeño estudio de la palabra basado aquí en Isaías, porque mirando en internet, viendo algunos comentarios o algunos, digamos, estudios de internet, pues en internet, me di cuenta que se ha malinterpretado pues mucho este capítulo. De hecho, este capítulo fue el que estaba leyendo el etíope cuando se le acercó Felipe. Felipe se le acercó en el carro al eunuco, al etíope, y le hace el capítulo 53 de Isaías, más específicamente este versículo 7 que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El etíope estaba confuso, no sabía de quién hablaba, y Felipe se le acercó y le explicó que es acerca de Jesús. Y efectivamente se trata acerca de Jesús, pero hay algo en lo que me quiero enfocar, y es en el versículo 2. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este versículo está, o ha sido, mejor dicho, mal interpretado. Como dije anteriormente, he visto varios comentarios en internet que pues, tienen diferentes su opinión, pues cada quien puede tener su opinión acerca de lo que piensa, pero vayamos a desglosar bien este versículo. Sabemos que este capítulo, bueno, aquí estamos viendo la Biblia en línea, está en línea, pero en la Biblia que cargamos, en la Biblia físicamente, pues lleva por título el sufrimiento del Hijo del Hombre, lleva por título que son los sufrimientos del siervo de Dios, dando a entender que está relatando el profeta los sufrimientos del Hijo de Dios, o los sufrimientos del Cordero de Dios, relatando así los sufrimientos. Pero, como dije anteriormente, este versículo ha sido mal interpretado. ¿En qué parte? Dice: no hay parecer en él, dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ha sido mal interpretado, por el hecho de que hay personas que piensan que este versículo se refiere, número uno, una opinión que hay es que se refiere al aspecto físico que tendría nuestro Señor Jesús al venir a esta tierra. Como dije anteriormente, este capítulo 53, pues es acerca de nuestro Jesús, acerca de nuestro Señor Jesús. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, pero muchos creen que este versículo se basa en su aspecto físico. Por ejemplo, la gente piensa que este versículo se refiere a que el Señor, pongámonos literal, pues no iba a ser guapo al venir a esta tierra, no iba a ser atractivo físicamente. Pero si meditamos y nos ponemos atención, pues el capítulo 53 de Isaías se basa específicamente en los sufrimientos del siervo del Señor, del siervo de Jehová, en los sufrimientos del Cordero de Dios. Nunca el profeta está tratando de descifrar que el Señor iba a ser guapo, que iba a ser atractivo físicamente. Nunca el profeta está hablando de eso. El centro del mensaje del profeta es que relatar el sufrimiento del siervo de Dios, o sea, de Jesucristo. Así
si lo pone, sufrimiento de Jesucristo, porque fue enviado a morir a esta tierra, como el Hijo de Dios, sufrimiento del Hijo de Dios. Fue enviado a morir. Pero hay gente, vuelvo y repito, que lo ha malinterpretado pensando que se refiere al aspecto físico, a lo atractivo que sería, por ejemplo, a lo atractivo de los ojos hacia la mujer. Pero también otro punto importante, el Señor Jesús no vino a este mundo a buscar pareja. Lamentablemente hay gente que ha confundido las cosas, ha malinterpretado, o el enemigo le ha minado la mente, haciéndolo creer o pensando, o incluso hay falsas doctrinas, herejías, que han dicho que el Señor Jesús estaba casado con María Magdalena. Señor, reprenda al diablo. Por eso el Señor Jesús no vino a este mundo a casarse, a tener, digamos, como todos los hombres, que a tener una unión con una mujer. El Señor Jesús vino a salvar al mundo. Por lo tanto, este versículo no se refiere a eso, no se refiere al aspecto físico que tendría el Señor. Se puede confundir la gente, por supuesto. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Quizás pueda decir, no, la que lo estudian, no, pues no le van a desear las mujeres para ser del atractivo que no iba a ser atractivo, no iba a ser guapo el Señor, pongámoslo así, más literalmente, no iba a ser guapo, no iba a ser atractivo para la mujer. Pero nunca miramos que en la Biblia que el Señor venía a buscar esposa a esta tierra. No venía a buscar esposa. El Señor tenía una misión que cumplir. El Señor tenía una misión que cumplir. Tenía que predicar el evangelio. Tenía que morir en la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que está tratando de decir el profeta Isaías. Que el Señor tenía que sufrir, relatando así los sufrimientos. Porque todo este capítulo, como dije anteriormente, relata los sufrimientos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Todo el capítulo nos habla de los sufrimientos, dándole a entender que está relatando el sufrimiento del Señor. El sufrimiento del Señor. Que sí, que él vino a sufrir para que nosotros podamos ser salvos. Vino a sufrir a este mundo, vino a dar su vida. Entonces, pero lamentablemente se va desviando, o se desvía el mensaje. Pero se tiene que tener también, se tiene que pedir discernimiento al Señor para que ilumine la palabra. Porque ¿cómo se puede, digamos, distorsionar o malinterpretar la palabra que se refiera el profeta al aspecto físico de nuestro Señor, hablando que no iba a ser atractivo para los ojos de la mujer? Pero el Señor, vuelvo y repito, no vino a buscar mujer. No vino a buscar una mujer, una esposa. No. Él tenía una misión que cumplir. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al aspecto que el Señor tendría por los golpes, por lo que le proporcionarían o lo desfigurado del rostro a causa de los puñetazos que le darían aquellos que lo crucificaron. Sí. Dice la palabra, recordemos que dice la palabra del Señor que el Señor no respondió maldición. Dice que le dieron de bofetadas, le dieron de puñetazos, le escupieron, y su cara también, su rostro recibió esputos, que son, puede decir, gargajos, podemos poner de esa manera. Coloquialmente hablando, sí se puede decir que son, pero eso se refiere. Además de esto, fue golpeado. Dice la palabra que cuando estaban crucificados, lo apresaron, los soldados le vendaban los ojos y le decían, adivina quién fue el que te golpeó. Así le decían, vendándole los ojos. Adivina quién te golpeó, si eres hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Le arrancaron cabello de su barba. Entonces, esto nos da a entender que el Señor Jesús fue maltratado sobremanera por nuestra salvación. Fue maltratado al grado de que su rostro
fue desfigurado. Hay películas cristianas donde el Señor es crucificado, supuestamente, ¿verdad? En películas cristianas, pero su rostro está intacto, no lo tocan siquiera. No, eso no se llega a nada, no se compara con lo que realmente padeció el Señor, porque esto se refiere a eso, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no hay parecer, no parece al Jesús que conocemos, no parece al Señor que conocemos. ¿Por qué? Porque a causa de los golpes que ha recibido, le han desfigurado, han ensangrentado su rostro. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona recibe un golpe en el rostro, su rostro se va desfigurando. Y si la persona es golpeada repetidamente en el rostro, se va desfigurando ese rostro. Se va desfigurando si la persona es golpeada en el rostro. Se va desfigurando. Entonces, como dije anteriormente, el Señor Jesús recibió golpes. Los soldados romanos, los soldados ahí, lo golpearon en el rostro, lo bofetearon. Incluso también cuando el Señor Jesús llegó ante el sumo sacerdote, ahí le hicieron preguntas y un soldado lo golpeó, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le dio una bofetada también. Y todo esto nos da a entender que el Señor Jesús fue maltratado, fue desfigurado y podemos ponerle del todo por nosotros. ¿Y cómo le pagamos nosotros? ¿Cómo le pagamos? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. En todo el capítulo el profeta se refiere al sufrimiento del siervo de Dios, al sufrimiento del Hijo de Dios, al sufrimiento del Cordero de Dios. Mas el herido fue, molido por nuestros pecados. Meditemos en esto, molido por nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando una persona o cuando alguien muele algo? ¿No lo deja todo maltratado, machacado? ¿Sí, no? ¿Lo deja así? Cuando la persona muele algo, lo deja todo machacado. Bueno, entonces dice aquí, molido por nuestros pecados. Disfigurado el Señor su rostro por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el castigo de nuestra paz, por que nosotros recibiéramos paz, él fue castigado, él fue flagelado, o sea, le dieron con látigos y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque el Señor recibió esos golpes en el rostro, esos latigazos, esa crucifixión en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos curados porque nosotros merecíamos esa muerte en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús dio su vida en expiación por nuestros pecados. Él dijo, yo pago el precio. Y el Señor Jesús fue el único que podía pagar ese precio. No lo podía pagar Miguel, no lo podía pagar Gabriel, los ángeles de Dios. No lo podían pagar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y a esto se refiere, y a esto es lo que se está refiriendo el profeta Isaías en este capítulo 53, al sufrimiento. Si seguimos leyendo, encontramos que solamente habla de sufrimiento. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Y cada cual se apartó por su camino. Esto nos va a entender que, por ejemplo, pongamos cuando el Señor Jesús fue arrestado en Getsemaní. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Huyeron. Se descarriaron como ovejas, cada cual huyó por su camino. Lo abandonaron al Señor. Y dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Lo golpearon, lo molieron por nuestros pecados, le dieron de puñetazos, lo escupieron, pero el Señor
en silencio. No abrió su boca, no dijo me vengaré. Él le dijo a Pedro cuando lo arrestaron, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, queriendo defenderlo también. Pero después huyó y dice, queriendo defenderlo. Le dijo, mete tu espada en la vaina, porque el que hiera espada ha de morir. Lo dijo también así. Entonces, dice que él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero el Señor Jesús no les dijo, me vengaréis, pero él les dijo, yo puedo, cuando dijo, volviendo al tema de Pedro, le dijo a Pedro, yo puedo pedir al Padre legiones de ángeles y vendrían a ayudarme. Pero, ¿cómo se cumplirá la palabra del Señor? Pues por eso que el Señor Jesús, angustiado, él afligido en la cruz, angustiado, afligido por los látigos, afligido porque cargó con nuestro pecado, no abrió su boca. Meditemos en algo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús, a medio camino, con la cruz cargada, hubiera dicho, ¿yo por qué tengo que morir por los pecadores? El pecado no es mío. Yo no lo cometí el pecado. ¿Por qué tengo que morir yo? Yo soy un Dios santo. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Yo por qué tengo que morir? Y si el Señor Jesús hubiera tirado la cruz. Meditemos en eso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Si el Señor Jesús hubiera tirado la cruz, ¿dónde estaríamos? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, o incluso ya en el agua de fuego. Pero el Señor Jesús, en su grande amor y misericordia, llegó hasta Gólgota, hasta el Calvario, y dio su vida por nuestros pecados, porque Él miró que necesitábamos la salvación. Él miró que estábamos condenados, y que si Él no moría en la cruz del Calvario, estaríamos condenados hacia el agua de fuego. Pero el herido fue por nuestras rebeliones, pero el angustiado y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado hasta el matadero. Así como un cordero que no dice nada, no se revela, él hasta allá fue llevado al matadero y derramó esa preciosa sangre en la cruz del Calvario. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja ante sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. No dijo, me voy a vengar, me las van a pagar, no le dijo así. No, antes cuando estaba en la cruz del Calvario crucificado, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta gente no sabe lo que hace, perdónalos, les dijo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Nunca hizo maldad, ni nunca hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Bíblicamente no encontramos nada que el Señor haya hecho mal. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Pero aún así el hombre quiso crucificarle y un homicida pidió a Barrabás. Dijo, denos a Barrabás y crucifiquen a Jesús, el rey de los judíos. Crucifícale. Cuando Pilato ya había resuelto ponerle en libertad, dijo, crucifícale, dijo la gente. Con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que vivirá largos días y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice aquí que con los grandes repartirá despojos y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dio su vida llegando hasta la muerte por amor al pecador y fue contado con los pecadores. Sí, porque recordemos que cuando crucificaron al maestro, crucificaron a dos malhechores también, y el Jesús en medio de ellos fue contado como un malhechor, como los pecadores.
pero Él llevaba el pecado de todos. Era un hombre justo, un hombre santo y justo. Y aunque Él hizo sanidades, milagros, obró todo, milagros, la gente no le creyó. Y la gente aún en esto de la actualidad no le sigue creyendo. Sigue dudando del poder de Dios y sigue deleitándose en su pecado. Pero Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y Él vive y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Necesitamos comprender y entender que Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre y está con sus brazos de amor y misericordia dispuesto a perdonarnos si no venimos a Él. Pero en lo que se refiere el profeta Isaías es al sufrimiento del siervo de Dios, al sufrimiento del Hijo de Dios, podamos decirlo de esta manera, sufrimiento de Dios. Es a lo que se refiere. Sí. Y comprendamos también la Escritura, porque el Señor llevó todas nuestras enfermedades allí y todo nuestro dolor en el madero por amor a nosotros. Busquemos siempre el rostro del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, denle me gusta y compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.